Hola hijos de Tesla, bienvenidos a un nuevo video para temas de ingeniería eléctrica. En este video estaremos viendo qué es el fenómeno de la resonancia en electricidad y sus consecuencias. Mi nombre es Joel y te mando un fuerte saludo. Esto empieza ahora. De seguro hay muy pocas personas en este mundo que no hayan visto en una película cómo una mujer cantando ópera es capaz de romper una copa de cristal. Eso se debe al fenómeno de la resonancia mecánica. Todos, absolutamente todos los cuerpos tienen una frecuencia natural de vibración. O sea, si tú le das un pequeño golpe a un objeto, ese objeto empieza a vibrar a su frecuencia natural. Por supuesto, hay objetos en los que se nota más que otros, pero todos vibran. Entonces, si tú pones a ese objeto en un entorno donde hay una frecuencia igual a su frecuencia natural, el objeto empieza a vibrar. Lo que en esta ocasión fue porque entró en resonancia con el entorno. Cuando un objeto vibra, dicha vibración forma una onda. Lo que pasa que cuando entra en resonancia, la amplitud de dicha onda aumenta. Esto se traduce en que el objeto va a seguir vibrando a la misma velocidad, lo que la distancia que va a alcanzar de un lado a otro cuando vibra va a ser mayor. Si el objeto es de constitución débil como una copa de cristal, termina destruyéndose. Lo mismo pasa cuando vas a una discoteca y te fijas como los cristales del local empiezan a vibrar en ciertos momentos de la canción. Eso es porque en ese momento el sonido que sale del equipo de audio tiene una frecuencia igual a la frecuencia natural de los cristales del local. O sea, la resonancia mecánica ocurre cuando un objeto se encuentra en un ambiente donde hay una frecuencia igual a su frecuencia natural, por lo cual el objeto empieza a vibrar de manera incontrolada. Y entonces, ¿qué es la resonancia eléctrica? La resonancia eléctrica es un fenómeno que solo ocurre en corriente alterna y sucede cuando la frecuencia natural de un sistema va a ser igual a la frecuencia de la alimentación. Esto solo ocurre cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? En la resonancia mecánica, la consecuencia es que el objeto empieza a vibrar de manera incontrolada. Esto es debido a que su onda de vibración aumentó la amplitud, pero la frecuencia sigue siendo la misma. O sea, se mueve más, pero a la misma velocidad. Lo que pasa en electricidad es que la corriente alterna se comporta como una onda. Entonces, cuando el circuito entra en resonancia, la amplitud de esa onda aumenta, llegando a su máximo valor permisible. Esto se resume que la corriente o el voltaje, dependiendo del tipo de resonancia eléctrica, aumente muy por encima de su valor. Más adelante veremos los tipos de resonancia eléctrica. Este aumento desmedido de la corriente o del voltaje se debe a que el circuito se vuelve resistivo puro. Es como si las características inductivas y capacitivas desaparecieran, pero no lo hacen. Ahora verás qué es lo que realmente sucede. Tipos de resonancia eléctrica. Resonancia tipo serie. Tenemos un circuito RLC en serie y dicho circuito entra en resonancia, lo primero que significa es que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son iguales, o sea, son iguales modularmente, lo que tienen 180 grados de fasaje. Eso se traduce a que tienen el mismo valor, lo que con signos diferentes. Resolvamos el circuito y veremos esto en qué influye. Si queremos hallar la corriente, lo primero que tenemos que hacer es sacar la impedancia equivalente del circuito. Eso se hace sumando las resistencias y las reactancias. La resistencia es una sola y las reactancias, al ser iguales pero con símbolos diferentes, al sumarse da 0. ¿Ves? Ya el circuito está resistivo puro. Esto hace que toda la tensión de la fuente caiga en la resistencia y al pasar esto la corriente se hace máxima, ya que lo único que limita dicha corriente es la resistencia. Pero ¿qué pasa con la bobina y el condensador? Anteriormente vimos que sus reactancias se anulaban, pero eso no significa que no pase nada. De hecho, la bobina y el condensador están siendo atravesadas por una gran corriente. Y si son atravesadas por una gran corriente, significa que en ellos va a aparecer un gran voltaje, incluso mayor que el de la fuente. Por ejemplo, si tenemos una fuente de alimentación de 200 voltios y la resistencia de 2 ohmios y el circuito como está en resonancia, todo ese voltaje va a caer encima de la resistencia, lo cual va a crear una corriente de 100 amperes. Y supongamos que el valor de las reactancias, uno es 4 y el otro menos 4. Al pasar la corriente de 100 amperes a través del condensador y a través de la bobina, va a aparecer un voltaje de menos 400 voltios en el condensador y uno de 400 voltios en la bobina. ¿Pero te has fijado en algo? Son iguales pero con símbolos diferentes, por eso es que se anulan, entre comillas. Realmente no se anulan, lo que pasa es que ese nivel tan grande de energía no sale de entre el condensador y la bobina. ¿Sabes cuál es la razón de por qué esa energía no sale hacia el resto del circuito? Te lo explico, pero primero suscríbete. ¿Ya lo hiciste? Listo, continuemos. Lo que sucede es que ambos son objetos almacenadores de energía. En ciertos momentos ellos están llenos de energía y en otros ciertos momentos la liberan. Para ser más concretos, el capacitor y el inductor se encuentran en momentos diferentes. O sea, cuando uno se está llenando de energía es porque el otro se está vaciando. Y como sus reactancias son iguales porque están en resonancia,
se puede decir que tienen la misma capacidad de almacenamiento. Eso quiere decir que toda la energía que va a estar almacenada en el capacitor va a pasar hacia la bobina y toda la energía que se almacene en la bobina va a pasar hacia el capacitor. Por eso es que no sale la energía de entre ellos dos, porque como están en resonancia tienen la misma capacidad de almacenamiento y no hay ninguna energía que sobre que vaya hacia el sistema. Pero cuando un circuito no está en resonancia, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva no tienen el mismo valor. Entonces no toda la energía pasaría del uno hacia el otro, solo pasaría la suficiente energía para que el que esté vacío se llene. La energía restante regresaría hacia la fuente de alimentación y por eso es que se usan bancos de capacitores para poder mejorar el factor de potencia, porque así los capacitores absorben parte de la energía que crean las inductancias del sistema, que por cierto no estamos hablando de cualquier tipo de energía, nos estamos refiriendo a energía reactiva. Conclusiones. Cuando un circuito RLC en serie entra en resonancia, se vuelve resistivo puro y la corriente se hace máxima. Resonancia tipo paralelo. En el análisis de circuitos resonantes en paralelo, se trabaja mejor con una fuente de corriente que esté conectada en paralelo con una resistencia, para un análisis más claro. Aunque una fuente de corriente con una resistencia en paralelo es lo mismo que decir una fuente de tensión con una resistencia en serie. En el primer comentario te dejo un enlace a un video que explica cómo se hacen las conversiones de fuente. Muy bien, sigamos. Cuando el circuito estaba en serie, que queríamos hallar la impedancia equivalente entre el capacitor y el inductor, las reactancias se sumaban y daban 0. Ahora, para sacar la impedancia equivalente, vamos a sumar también, pero en lugar de sumar las reactancias, sumaremos las admitancias, para simplificar cálculos. La admitancia es lo contrario a la reactancia, o sea, 1 sobre la reactancia, y como tienen el mismo valor pero con signos diferentes, esa suma da 0. Si la admitancia es 0 y la admitancia es la propiedad que tiene un material de conducir la corriente alterna, significa que la impedancia va a ser gigante. Eso se resume que el circuito va a estar abierto en esos dos puntos. Nuevamente, el circuito se vuelve resistivo puro y toda la intensidad de la fuente de corriente va dirigida hacia la resistencia. Esto provoca que el voltaje de la resistencia sea máximo. Pero, ¿qué pasa en la bobina y en el condensador? Porque vimos que la impedancia equivalente entre ellos dos da un valor infinito, pero nuevamente eso no significa que no pase nada. Porque es verdad, si ponemos un amperímetro aquí, va a marcar 0, pero si ponemos uno aquí y otro aquí, sí marcan corriente. Porque aunque la impedancia equivalente entre todos puntos sea muy alta, el capacitor y el inductor están siendo sometidos a un voltaje, que es el mismo que el de la resistencia, ya que están en paralelo. Si están sometidos a un voltaje, significa que por su interior, por ley de Ohm, va a circular una corriente. Si las reactancias son iguales, pero con signos diferentes, y tienen el mismo voltaje, significa que sus intensidades de corriente van a ser las mismas, pero con símbolos diferentes. Por eso es que este amperímetro no marca nada, porque las corrientes al llegar a ese nodo se suman y da 0. En resumen, las consecuencias de que un sistema eléctrico entre en resonancia es que dicho sistema se vuelve resistivo puro. Eso provoca que la corriente o el voltaje tengan valores muy altos, y como ustedes imaginarán, eso puede acabar literalmente con los equipos. Pero no todo es malo en la resonancia. De hecho, los radios antiguos funcionan bajo este principio. Cuando mueves la ruedecita, lo que estás haciendo es que una bobina y un condensador entren en resonancia, y así captas la frecuencia de radio que deseas. ¿Y qué crees de la bobina de Tesla? Este gran invento funciona bajo el principio de la resonancia eléctrica. Y en cuanto a cómo se evita la resonancia en la vida práctica, lo voy a dejar para otro video, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Espero que este video te haya sido muy útil y nos vemos en la próxima.